Amén. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Sigue saturada? ¿Se ha filtrado? ¿Cómo va? Buen trabajo estando aquí. De nada. Te dije que era increíble. Siento que hemos sido arrollados por el tren de la gracia en esta última semana. Amén. Algunas cosas impresionantes sucedieron. Tuvimos alrededor de 117,000 personas adorando con nosotros en vivo y en línea, que es bastante fresco. Además, 260 personas entregaron sus vidas al señorío de Jesucristo durante la saturación y bautizamos a más de 400 personas, lo que suma 2,000 bautismos este año. Ahora, podrías preguntar cómo se logró todo esto. Me alegra que lo preguntes. Si tienen sus Biblias, vayan al capítulo 3 de los Romanos. Es mi capítulo favorito en toda la Biblia porque explica el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es lo que nos atropella con la gracia y hoy hablaremos de eso. Aunque creas conocer el Evangelio, te digo que nunca lo entenderemos completamente. Podemos sumergirnos profundamente en él, pero nunca llegaremos al fondo. Como dijo el pastor Matt la semana pasada, el Evangelio no es solo la puerta principal de la casa, sino toda la casa. No es simplemente el arranque de tu auto, sino todo el auto. No es solo un elemento básico del cristianismo, sino que abarca todo de principio a fin. Podría seguir explicándolo durante una hora. El Evangelio es la esencia, porque es el poder que nos salva y nos une a Dios, y necesitamos recordarlo constantemente. Escucha, amigo, entiendo que poseo títulos en el Evangelio. Cada noche pongo mi cabeza en la almohada y mis pensamientos se desvanecen. Por la mañana tengo que recordarme a mí mismo que mi salvación no depende de mis obras, sino de las buenas nuevas, del buen trabajo que Jesucristo realizó en la cruz. Este pasaje que estamos a punto de leer cambió el mundo. Había un monje llamado Martín Lutero. Creía que su salvación dependía de sus obras. Como profesor enseñaba Romanos y ese libro cambió todo por completo. Esto es lo que la gracia hace y su rostro es Jesús. La buena noticia es que cuando el tren de la gracia te atropella, no te deja en un desastre sangriento como un tren real. El tren de la gracia te atropella y luego te encuentras en primera clase preguntándote cómo llegaste allí. Es porque la gracia tomó el control. Al igual que un mosquito posado en un tren de carga que no se siente más grande y dice, mírame, es difícil de creer para el mosquito que se encuentra en el tren. Esto es lo que las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo hacen por ti y por mí. Hablemos del Evangelio. No es fácil tomar Romanos y empezar con un versículo, ya que es una carta continua de principio a fin. Pablo, quien obtuvo su título como abogado en el colegio de Tarso, cuando escribió esta carta, predijo los pensamientos de las personas y respondió a las preguntas antes de que se las hicieran. Ese es el contenido total de la carta a los romanos. Comienza, él es como, hey, soy Pablo, ¿qué tal en Roma? Me gustaría poder verte, siempre rezo por ti. Y luego dice, espero que el Evangelio te transforme y te lleve a obedecer por fe. Eso está en Romanos 1:5. No solo obedecer por fe, hay una gran diferencia. No está diciendo que si obedece, tal vez pueda ser fiel. No. Cuando pongo mi fe en Jesús, entonces viene la obediencia. Después escribe su declaración de tesis. ¿Sabes qué es eso? Es como cuando escribes un ensayo y debes decir de qué se trata. En Romanos 1:16, Pablo dice que eso es todo lo que les dirá. Luego les dice lo que les había dicho. Así es como lo hace en el libro de Romanos. En Romanos 1:16, él dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Eso es importante, porque tengo buenas noticias para ti. Si perteneces a todos, entonces puedes poner tu fe en Jesucristo. Al principio, el apóstol Pablo se dirige a los judíos y a los griegos. Sin embargo, podemos modernizar esta afirmación para incluir a todas las personas, tanto religiosas como no religiosas. En el versículo 17 del Evangelio de Romanos se revela la justicia de Dios a través de la fe. Es importante entender que cuando la palabra justicia se menciona en este contexto, no se refiere a simplemente hacer las cosas correctamente para ser salvados.
Más bien, se trata de tener una posición correcta ante Dios. No se trata de ganarse la aprobación de Dios con nuestras propias acciones. Es a través de nuestra fe en Jesucristo que obtenemos una posición correcta delante de Él. La justicia de Dios se revela a través de la fe. Como dicen las Escrituras, el justo vivirá por la fe. Todo esto está escrito en los primeros capítulos de la carta a los Romanos, donde Pablo explica quiénes necesitan el Evangelio. Menciona a aquellos que son considerados paganos, es decir, aquellos que no siguen una religión organizada. Pablo incluso enumera algunos pecados específicos, como el asesinato, el orgullo y la desobediencia a los padres. Es interesante notar que todos estamos en esta lista de pecadores, incluyendo a aquellos que desobedecen a sus padres. Una frase interesante que aparece en este capítulo es inventores del mal. Estaban haciendo tantas cosas turbias que Pablo no tenía una categoría de pecado para esa gente. Inventaban nuevas cosas malas, ¿sabes? ¿Quién necesita el evangelio? Todos esos rebeldes que solo se dedican a las drogas, el sexo y el rock and roll y que ven películas clasificadas para adultos. Esos, ¿verdad? Sí, esos necesitan el evangelio. Pero luego, en el siguiente capítulo, cambia de enfoque y dice: también la gente religiosa necesita el evangelio. Aquellos que van a la escuela dominical patrocinan a niños y adoran con las manos alzadas en la iglesia. Básicamente, solo hay dos grupos de personas que necesitan el evangelio: los religiosos y los irreligiosos. Si estás en alguno de estos grupos, necesitas el evangelio. Es decir, todo el mundo necesita el evangelio. Luego, algunos pueden preguntar: Pablo, estamos demasiado lejos para que el evangelio nos impacte. Y él responde: de ninguna manera la justicia está disponible incluso para ti. Y la gente pregunta: ¿cómo, Pablo? Y es así como llegamos a Romanos 3, versículos del 9 al 6. Este pasaje es realmente importante. Según Martín Lutero, es el párrafo más importante jamás escrito. Es el punto central de toda la Biblia. Así que si eres nuevo aquí, has elegido el mejor fin de semana para venir. Vamos a hablar del núcleo de lo que dice la Biblia y de lo que creemos como cristianos, así como de lo que predicamos y creemos en 11:22. Según Romanos 3, 9, 26, este es el punto principal de toda la Biblia. El versículo 9 comienza preguntando: ¿tenemos ventaja los judíos? La respuesta es un rotundo no. En otras palabras, están preguntando: ok, Pablo, si nacemos en una familia religiosa, ¿tenemos alguna ventaja? Pablo responde que no. ¿Cómo es eso? Yo pensaba que ser cristiano era una cuestión de linaje, que ser cristiano era ser descendiente de una familia cristiana. Pero Pablo dice que Jesús no se preocupa por los apellidos, solo por los nombres. Al igual que para entrar al cielo, debemos formar una sola fila. No hay una entrada grupal basada en quiénes somos o quiénes fueron nuestros padres. Te lo he repetido millones de veces. Ir a la iglesia no te convierte en cristiano, ni meter la cabeza en el horno te convierte en galleta. No funciona así. No se trata de algo externo, sino interno. Entonces, ¿tenemos una ventaja si somos religiosos? La respuesta sigue siendo no. Todos, tanto judíos como griegos, hemos sido acusados de estar bajo el pecado. Al nacer, en nuestro pasaporte espiritual dice bajo el pecado, porque todos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Mi amigo Charles Martin dijo algo interesante el otro día. Él dijo que Adán y Eva no solo eligieron la fruta equivocada, sino también al rey equivocado. Cuando nacemos como hijos de Adán y Eva, nacemos en el reino equivocado, bajo el pecado. En nuestro pasaporte espiritual solo hay dos opciones: bajo el pecado o bajo la gracia. El pecado no se limita a romper reglas en un libro nunca leído. Pablo personifica al pecado como un enemigo, bajo cuyo poder y dominio nacemos como esclavos que necesitan libertad, no como equivocados que necesitan mejorar. Todos somos pecadores, desgraciados, torcidos y depravados.
Ya ni siquiera pestañeas ante esto porque has estado aquí mucho tiempo. Si te ofendes, es porque eres un adorador de ídolos torcidos, miserables y depravados, que te adoras a ti mismo. Aunque te dijeran en tu guardería que eras precioso, te mintieron. Eres un precioso, torcido y depravado adorador de ídolos, pecador. No estoy tratando de etiquetarte, pero cuando digo que eres pecador, es peor de lo que piensas. Lo más probable es que no sea capaz de convencerte de que eres injusto ante un Dios justo y santo. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo, y cuando lo haga, prepárate. Jesús comienza su sermón de la montaña haciendo hincapié en lo siguiente. Él dice que aquellos que se encuentran espiritualmente en bancarrota son los más felices. Esto significa que cuando te das cuenta de que estás en un estado de pobreza espiritual, estás muy cerca de ser salvado. De hecho, este es el punto de partida de tu salvación. Jesús proclama que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, mi objetivo no es etiquetarte ni dañarte, sino diagnosticarte para que puedas recibir la cura. Es como cuando te rompes el brazo y vas al médico ortopédico. ¿Qué brazo presentarías para que te lo trate? Si comenzaras a alcanzar uno y sientes dolor, el médico te dirá que pongas atención en esa pierna que no duele tanto. Sin embargo, en lugar de eso, pondrá sus manos en la parte más dolorida para sanarlo. De manera similar, cuando te acercas al gran médico y él reconoce que estás sufriendo, él comprende tu dolor. Él sabe que es donde necesitas ser curado, y así continúa. Si todavía tienes dudas sobre ser un pecador, déjame citarte algunos versículos de la Biblia. Está escrito en el Salmo 14, 1-3, Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 10:7, Isaías 59, 7-8 y Salmo 36:1. Aquí están todos juntos, ninguno es justo. ¿Y tú, qué hay de mí? Jaja, ninguno. Piensa en la persona más santa que se te ocurra. Aparte de mí, ¿de acuerdo? Jajaja. Cada ser humano no es justo, no está bien con Dios, no tiene una posición correcta. Ahora aquí está la cosa más loca que debes entender. Todas las religiones hablan de arrepentirse de nuestra miseria, como si hubieras hecho algo terrible y malo. Piensas que no deberías hacer eso otra vez. La Biblia dice que los cristianos deben arrepentirse no solo de las malas acciones, sino también de las acciones justas, si crees que eso te hace ser correcto ante Dios. Todos rechazan a Dios por naturaleza, volviendo al jardín del Edén. Algunos lo hacen por rebelión, olvidándose de que deben hacer lo que se quiere. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puedo comer esa manzana? Hago lo que quiero, porque soy el jefe. Esta rebeldía no termina bien. Pero también hay otro grupo en la iglesia que rechaza a Dios por la religión. ¿Recuerdas lo que pasó después de Adán y Eva? Pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos y avergonzados. ¿Corrieron hacia Él y pidieron perdón? No, huyeron de Él y trataron de cubrir su pecado y vergüenza con hojas de higuera, naciendo así la primera religión. No necesito a Dios, porque haré actividades religiosas para encubrir mi pecado, pero esta religión basada en obras y rebelión es un rechazo al Dios Santo. Como está escrito, nadie es justo, nadie. Algunas personas buscan autoindulgencia, otras buscan justicia propia. Jesús nos llama a la abnegación porque necesitamos un Salvador. Nadie entiende ni busca a Dios. Todos hemos desviado nuestros caminos. Somos inútiles. ¿Ya has disparado? Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Su garganta es una tumba abierta. Usan sus palabras para engañar. El veneno de la serpiente está en sus labios. Tu risa solo revela tu comportamiento pecaminoso. No puedo creer que pienses así en la iglesia, y los que son iguales, no los entiendo. Dios te bendiga. Eres genial. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies están ansiosos por derramar sangre. Sus caminos están llenos de miseria y ausencia de paz. No conocen el temor de Dios. Así somos tú y yo. Nos encanta jugar el juego de compararnos a nosotros mismos, pero las comparaciones siempre fracasan.
¿Quién te dijo que tú y Dios son buenos? Has escuchado demasiado a tu abuela. Ella no está llena del evangelio. ¿Eres bueno? ¿En comparación con quién? El problema está en que decidimos con quién nos comparamos, ¿no es así? Sí, comparándote con las noticias, Hitler, tu compañero de universidad o quien decidas. Sí, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Sin embargo, en comparación con un Dios todopoderoso, santo y perfecto, no lo estás haciendo bien. Quiero decir, la semana pasada solo le dediqué 10 minutos a esto. Quiero decir, no solo no podemos cumplir los mandamientos, sino que tampoco podemos cumplir nuestros propios mandamientos. ¿Entendido? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has roto promesas? Bueno, ¿y si Dios te hace responsable de su ley perfecta, solo los 10 primeros mandamientos? Ya sabes, solo hay un Dios. ¿Alguna vez te has tratado a ti mismo como Dios? Él dijo, nunca adores nada más que a mí. ¿Algún objeto temporal lo has tratado como si fuera eterno? Él dice, no uses el nombre del Señor en vano. ¿Alguien quiere confesar eso? ¿Y qué hay de esta regla? Honra el sábado y consac. Eres como, no sé, siempre he sido fiel. ¿Y tú? Jesús dijo en el mismo sermón, si has deseado a una mujer te atrapas. Siguiente, ¿qué tenemos aquí? No robes, no mientas. La gente dice, ¿me estás llamando mentiroso? Te llamo mentiroso, eres un mentiroso. ¿Cómo me llamas mentiroso? Esta semana, ¿marcaste la casilla de haber leído las condiciones y estar de acuerdo? Eres un mentiroso, tío. Pero eso es una mentira. No codicies, eso es codiciar. HGTV, eso es codiciar. The Outdoor Network también es codiciar. Cuando codiciamos ofendemos a Dios. Dios, no hiciste lo correcto. Le diste una linda casa y a mí me diste esto. Eso es codiciar. Mira, tío, odio tener que decirte esto. Tienes más de 10 solo en el top 10 y hay 613 leyes. Y así, el difunto Tim Keller dijo que al reflexionar sobre estos versículos, así es como estamos enloquecidos. Él no lo dice, pero yo lo digo. Legalmente, mentalmente, nuestros motivos, voluntades, lenguas, relaciones y nuestra relación con Dios han sido fracturados por el pecado, porque tú y yo somos rebeldes voluntarios contra un Dios todopoderoso. Esto es solo un diagnóstico. Ahora sabemos que todo lo que la ley dice habla a los que están bajo la ley, para que toda boca sea callada y todos respondamos ante Dios. Dios nos dio su ley, el Antiguo Testamento, como un mapa y un espejo. Es un mapa para mostrarnos cómo vivir ante un Dios santo y justo. Luego es un espejo para decirnos, hay un problema, ¿quién lo solucionará? Por favor, deja de usarlo como binoculares. He encontrado algunos pecadores. Primero úsalo como espejo. Sí, ahí está otra vez. La ley está clara. Sabemos que la estamos quebrantando. Aquí tienes un ejemplo. Imagina si el gobierno de los EU te enviara una nota durante la temporada de impuestos y te dijera, no voy a decir mucho al respecto, me metería en problemas. Si te dijeran, este año paga solo tu parte justa, envíanos un cheque por lo que creas que debes pagar. ¿Sabes qué harías? Yo sé lo que haría. Diría, de acuerdo, permíteme hacer esto. Me debes mucho dinero, ¿verdad? Y luego enviaría una factura diciendo, aquí está todo el dinero que me debes, montón de ladrones. Pero imagina, 3 meses después, aparecerían con armas de fuego y dirían, estás bajo arresto por romper el Código Federal de Impuestos. Y tú estarías como, ¿qué? Pensé que tendría que resolver esto por mí mismo. Sería tremendamente injusto, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer esto ante el Señor, porque el Señor lo ha escrito para que tengamos acceso y podamos decir cuál es la ley y tú puedes leerla. Cuando un policía te detiene por exceso de velocidad, nunca te preguntaría, ¿sabes a qué velocidad ibas?
La pregunta clave es si él sabía a qué velocidad conducía. No importa cómo se sentía mientras manejaba a esa velocidad. La ley nos es dada para enseñarnos. Nos muestra nuestros pecados y nos hace conscientes de que el último mandamiento en el Antiguo y Nuevo Pacto es ser santos porque Dios es santo. Jesús nos dice que seamos perfectos porque Dios es perfecto. La Biblia, esta ley, nos condena porque no lo somos. Sabemos que la ley se aplica a aquellos que están bajo ella, para que no tengamos excusas. Yo no tengo excusas. Todos los discursos se detienen y el mundo entero se rinde cuentas a Dios. El versículo 20 es poderoso, ya que ninguna acción puede justificar a una persona ante Dios. La ley solo nos da conocimiento del pecado. Escúchame, gente de la iglesia, si es eso lo que eres, ya que por tus obras no hay manera de que puedas ser justificado ante los ojos de Dios. No importa cuán bueno seas, no lograrás hacer lo suficiente. Es imposible, es imposible. Recuerda que la gracia es lo que hace especial al Evangelio de Jesucristo. Todas las religiones están de acuerdo en que Dios existe y que nosotros estamos aquí y que debemos hacer cosas para llegar desde aquí hasta allá. Solo inserta tu religión, alinea tus chakras, visita la Meca, obedece los 5 pilares, sé lo suficientemente bueno, obedece los 10 mandamientos y así sucesivamente. La unicidad del mensaje del Evangelio de Jesucristo es que hay un Dios santo aparte de nosotros, perfecto en contraste con nuestra imperfección. La buena noticia es que Él no nos dice, tú puedes lograrlo, porque en realidad no podemos lograrlo por nosotros mismos. Es por eso que Él, desde el cielo, viene en misión de rescate para ti y para mí, haciendo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Porque nadie será declarado justo a través de las obras de la ley. La ley simplemente nos muestra cuál es el problema. Recuerdo cuando el año pasado JP, quien había sido jugador de fútbol americano en Providence, jugó contra la Universidad de Christian, después de 20 años sin haberles ganado. Nosotros, sin embargo, logramos vencerles ese año, aunque no importa cómo les vaya este año, porque eso fue lo que pasó. Jugamos contra ellos, ya que ahora están en la SEC y nos ganan. Nuestro equipo no tuvo éxito esta vez, pero JP jugó como safety y logró un movimiento impresionante. Fue como un misil. Arremetió contra un jugador con un gran parón. Eso fue asombroso. Pero cuando se levantó, su próximo movimiento no era perfecto. Sin embargo, él sabía que aún con tanto esfuerzo podrías lastimarte al día siguiente, ¿no es así? Chico, cuando se sube al autobús después del partido, apenas se puede mover. Yo pensé, este es su último año y no quiere perderse los juegos. Por eso fuimos al traumatólogo, el doctor Von Traun, que es increíble. Nos dijo que tenía que hacer una radiografía y una resonancia magnética. Después de la resonancia magnética, encontraron un problema en el hombro. Odio las resonancias magnéticas, ¿sabes? Pero aquí está la cosa. ¿Puede la resonancia magnética solucionar el problema del hombro? Si se hiciera 10,000 resonancias, ¿mejoraría? No, no puede. Al igual que la ley no puede solucionar la vida de uno. Solo Dios pudo sanarlo por dentro. Eso es lo que ocurrió. Se perdió un partido, volvió y tuvo una gran temporada. La ley es esa resonancia magnética que nos permite diagnosticar un problema para que el médico pueda actuar. Hay un gran cambio en el verso 21. Hasta ahora han sido malas noticias, ¿cierto? Todos están pensando que esto no es gracioso, sino malo. Pero ahí viene el gran pero. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ella. Deberías leer estos versículos de la Biblia. Explican lo que se presenta en el verso 24, donde se habla del poder de Dios en la salvación.
Él dice, escucha, la Biblia desde Génesis hasta Malaquías habla de una cosa: la justicia extranjera que aparecería para hacer lo que nuestro duro trabajo y obediencia hacia la ley no podría hacer. Ahora la justicia, la correcta posición de Dios, se ha manifestado aparte de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ello. En otras palabras, esto es lo que dijo: no te desenganches del Antiguo Testamento, tonto. Todo el Antiguo Testamento es promesa hecha. Todo el Evangelio en el Nuevo Testamento es promesa cumplida en Jesús. La Biblia del Antiguo Testamento indicaba que Él venía. Todo el camino desde el principio, Dios habla de todo a la existencia, haciendo sus portadores de imagen. Escucha, el principio del Evangelio no es que eres un pecador. El principio del Evangelio es que Dios te hizo a su imagen y te quiere. Ese es el principio. Tú y Dios no cometen errores. Sopló el aliento de vida en el primer hombre. Lo enfrenta cara a cara con su Creador. Fue impreso en su alma y nosotros heredamos eso. Para esto fuimos creados. Por eso las cosas terrenales nunca nos satisfacen completamente. No fuiste hecho para cosas materiales. Eres la imagen de Dios y Él es tu Padre. Luego llega el enemigo y engaña a Adán y Eva. ¿Dios realmente dijo eso? Como dijo Charles, no solo eligieron la fruta equivocada, sino que también eligieron un rey equivocado. Esto trae el pecado al mundo y destruye todo. Quiero decir, el pecado entra en el mundo y abre la puerta al dolor que has experimentado a lo largo de tu vida. La vergüenza, el abuso, las mentiras, la depresión. Sin embargo, Dios se dirige a Adán y Eva y, siendo un juez justo, anuncia que todo pecado debe ser castigado y maldice todo. Luego pronuncia una promesa: habrá enemistad entre la descendencia de Eva y el enemigo, Satanás, el mentiroso, el acusador, el diablo, la serpiente. Habrá un día en el que alguien de la línea de Eva aparecerá y vendrá en una misión de rescate. El enemigo intentará destruirlo, pero el rescatista lo herirá en el talón, mientras este último lo aplastará al cabeza. Esto se conoce como protoevangelio, y el resto del Antiguo Testamento trata sobre la llegada de este rescatista que venció a la serpiente. Si creciste escuchando historias de escuela dominical, seguramente recuerdas la Pascua y cómo Moisés sacó a la nación de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Se trataba de sacrificar un cordero y poner su sangre en los dinteles de las casas. El ángel de la muerte pasó por Egipto llevándose a los primogénitos de todos. Pero aquellos que tenían la sangre del cordero en sus puertas fueron pasados por alto. Eso hablaba de Jesús, era una representación anticipada de Él. Y luego, cuando llegaron, incluso cuando estaban vagando por el desierto, construyeron un tabernáculo y finalmente un templo. Establecieron un sistema de sacrificios muy complicado que involucraba cabras, palomas, toros y vaquillas. El punto es que el pecado nos ha separado de un Dios santo, pero Él desea estar con su pueblo. Por eso, erigió un edificio con un trono en un cuarto dentro de otro, llamado el Lugar Santísimo. En este trono se sentaba sobre querubines y ponía sus pies sobre el propiciatorio. Una vez al año, el sumo sacerdote se consagraba y obtenía un cordero perfecto sin mancha, cuya sangre rociaba sobre la ley quebrantada de Dios en el lugar santísimo. El Hilsteneum, o propiciatorio, cubría la ley de Dios. Así, cuando Dios miraba hacia abajo, no veía las leyes quebrantadas, sino la sangre derramada de un cordero sin mancha. Esta sangre cubría el pecado de los judíos hasta el próximo año, cuando se repetía el proceso, según Levítico 16. Los profetas también hablaban de eventos contemporáneos, pero principalmente señalaban la futura venida de un redentor, como Isaías. De hecho, Isaías menciona las 5 heridas de Jesús en la cruz, que alcanzan las 4 esquinas de la tierra, en Isaías 53.
Debajo se encuentra Isaías 53. Él fue traspasado por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Cargó con el castigo que nos trae la paz, y gracias a sus heridas somos sanados. En el Salmo 22, David pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo describe minuciosamente la crucifixión de un siervo que vendrá y será crucificado en nuestro nombre. David escribió esto 500 años antes de inventarse la crucifixión y 900 años antes de que Jesús fuera crucificado. Si revisamos cada profeta del Antiguo Testamento, veremos que todos hablan sobre la venida de Jesús. En el libro final de nuestras Biblias, Malaquías 4, el profeta Malaquías dice que enviará al profeta Elías antes del día grande y temible del Señor. Elías hará que los padres vuelvan su corazón hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Luego, en Lucas, la prima de María queda embarazada y aparece el ángel, quien dice que el niño que Mary espera es especial. Nacerá con el espíritu de Elías y volverá el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. A este niño lo conocemos como Juan el Bautista, un hombre inusual pero centrado. Vive al aire libre, come comida extraña y bebe miel mientras le habla a la gente. Hace un buen trabajo y luego lo matan. En el Jordán proclama: arrepiéntanse, prepárense para el camino del Señor. Se presenta mucha gente para que Él les grite y les dé el bautismo de arrepentimiento. Un día, Jesús de Nazaret, hijo de José, el carpintero desconocido por todos, pronuncia estas palabras. Él dice: mírenme, quiero decir, despiértense de TikTok. Todos prestan atención. Él dice: aquí está la serpiente trituradora en escena. El que hemos estado buscando está aquí. Lo dice así: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. ¿Comprenden lo loco que esto es a la luz del Levítico 16 y el día de la expiación? ¿No debería ser otro Cordero de Dios quien cubra los pecados del pueblo judío hasta el próximo año, cuando repitamos este ritual? No, el cumplimiento de lo prometido por Dios está llegando. Aquí está el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo entero. En otras palabras, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Les he estado diciendo que si leen la Biblia verán que Jesús está aquí. Volvamos a Pablo, versículo 22. Él lo explica. Así es quien es Jesús. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Debo explicar estos términos, ¿de acuerdo? La justicia de Dios significa estar en posición correcta con Él, lo que todos deseamos. No se puede ganar, no puedes ganarlo trabajando. La justicia de Dios, ¿cómo? A través de la fe en Jesús. ¿Para quién? Para todos los que creen. Y si soy malo, tengo buenas noticias. Él murió en la cruz por ti. Y si soy bueno, estás un poco equivocado sobre tu habilidad, pero Él también murió en la cruz por ti. No importa quién eres, lo que has hecho, con quién lo has hecho o cómo este mundo te ha etiquetado. Jesús dice que todos los que creen serán considerados justos ante Dios. Y esa palabra dice que es para todos los que creen. Esa palabra griega es pistuo. Hablamos mucho de ella, pistuo. Se traduce como creer, pero eso es peligroso en el sur, porque podrías decir, sí, creo, pero eso no significa lo mismo. Creer en y creer que no son lo mismo. ¿Comprendes? Mucha gente cree que hay un Dios y que envió a su Hijo a morir en la cruz. Incluso los demonios creen eso, pero no se han rendido ni entregado sus vidas. No han transferido el peso de su vida a eso. El mejor ejemplo que se me ocurre, lo he realizado muchas veces, pero no me importa. Cuando era niño en Dillon, íbamos a la piscina de Dillon y no tomábamos clases de natación. ¿Quién las daba? Solo los más privilegiados. Teníamos un enfoque muy de supervivencia cuando éramos niños. Era sobrevivir o morir, ¿entiendes? Ahí es donde mi generación es fuerte. Todos los débiles se han ido. ¿Sabes a qué me refiero? Han muerto por beber del grifo. Se han intoxicado con hierro.
No lo lograron, pero qué suerte, niños, con sus cascos y agua purificada. En fin, íbamos a Dillon. Cuando era joven, mi papá solía pararse en el medio de la piscina, en la parte más profunda, y saltaba hacia mí desde el trampolín. Me decía: te atraparé. Aunque yo no sabía nadar bien, subía al trampolín y caminaba hasta el borde. En ese momento veía a mi papá y creía que era él. Tenía el look de Magnum P.I., con su bigote y un cigarrillo Marlboro en el labio, como si ni siquiera estuviera nadando. Él me animaba diciendo: vamos, hijo, solo hazlo estallar. Yo reconocía su voz y pensaba: es mi padre. En ese momento confiaba en él y saltaba confiado hacia el agua. Eso es confiar plenamente. Sabía que si mi papá no me atrapaba, estaría en problemas, pero confiaba en que lo haría, porque él era un buen padre. Esa es la forma en que debemos confiar en Jesús, tener fe en él. Pues todos nosotros hemos pecado y estamos lejos de la perfección que Dios demanda. Todos estamos en el mismo barco, ninguno tiene ventaja en el reino de Dios. Y si fallas en alcanzar la perfección que es la gloria de Dios, te perderás esa oportunidad. Así que es como estar en una competencia de tiro con arco. Si fallas el objetivo, no avanzarás a la siguiente ronda. Y dices: no, pero puedo hacer 100 seguidas, no importa. En realidad son 613 seguidas todos los días. Ese es el número de leyes. Si te saltas alguna, te has quedado corto. Si fallas por un poquito o por mucho, todos hemos fallado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando el evangelio invade tu vida y eres justificado por su gracia como un regalo a través de la redención en Cristo Jesús, entonces cuando pones tu fe en Jesús, esta palabra justificado es un término legal. Justificado es un término legal, significa que aunque eres culpable por lo que Cristo ha hecho por ti, Dios te declara inocente. Desde su punto de vista, mirando a través de la cruz, te ve como si nunca hubiera pecado en tu vida. Tú dices: sí, pero no sabes lo que he hecho. Entonces no conoces a mi Salvador. Hay más gracia en Jesús que pecado en ti. Confía en mí, confía en mí. ¿Has leído la Biblia? Escoge cualquier persona de la Biblia y son bastante malos. Terroristas, asesinos, violadores, y Dios los puso a cargo, ¿de acuerdo? Te prometo que su sangre puede salvarte y eres justificado por su gracia como un regalo a través de la redención en Cristo Jesús. Te lo he dicho muchas veces. Es como canjear un cupón, ¿verdad? Recibes tu cupón, vas a la tienda, literalmente lo llamamos: oye, me gustaría canjear este cupón, jamón gratis, ¿qué te cuesta? El costo de la tienda de comestibles, el precio completo. Pagar todo significa redimir, pero no implica que no se pagará el precio. En el caso de mi camioneta, si tú la chocas y yo decido perdonarte, eso no arregla el vehículo automáticamente. Simplemente significa que asumiré el costo de repararlo debido a tu deuda. Nuestros pecados han dejado un naufragio en nuestras vidas. Cuando creemos en Jesús para nuestra salvación y le pedimos perdón al Padre, Él nos redime a través de su sacrificio y a un gran costo para sí mismo. Él soluciona el problema que tú y yo hemos causado. Te preguntarás: ¿cómo lo hace? Me alegra que me preguntes. Como está escrito: a quien Dios puso como propiciación por su sangre para ser recibida por la fe. La propiciación es un pago que satisface. Por cierto, si algún día uso una nueva Biblia, elegiré la ESV, porque utiliza la palabra propiciación. Así que si alguien te pide que leas un versículo y no menciona propiciación, agradece y rechaza la traducción. No es lo mismo que expiación, que implica solamente lavar o limpiar. La propiciación satisface el juicio, la ira y la santidad de Dios.
Jesús es el pago que satisface plenamente la justicia divina. Al poner nuestra fe en Él, garantizamos la satisfacción de Dios hacia nosotros. ¿Sabes cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras eso? Yo dejaría de pensar que mi actuar afectará la actitud de Dios hacia mí hoy. ¿Te imaginas la libertad en la que podrías vivir? Si creemos verdaderamente que hemos sido justificados por su gracia y redimidos en Cristo Jesús, en quien Dios ha encontrado el pago completo y final que satisface su justicia. Así que Él no está insatisfecho conmigo. ¿Cómo lo logró? Por su sangre que debe ser recibida. ¿Cómo? Por medio de la fe, confianza y entrega. Algunas personas me preguntan por qué Dios no puede perdonar a todos sin excepción. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Y por qué tenemos que creer en Él para obtener perdón? Puedo entender ese argumento, pero olvidamos lo grande que es el pecado. El pecado es tan malo, atroz y cósmicamente terrible que el mismo Jesús, el perfecto Cordero de Dios y segunda persona de la Trinidad, tuvo que derramar toda su sangre en la cruz para hacer algo al respecto. Imagina si algo horrible le sucediera a tu hijo y el responsable fuera capturado. Estarías dispuesto a perdonarlo, pero eso no haría de ti un juez justo. El juez durante el juicio dice, ¿sabes qué? Todos cometemos errores. No te preocupes. ¿Cuál será tu próximo paso? Bueno, nadie es perfecto. No. Si crees que soy un juez injusto, no merezco sentarme en este banco. Dios sería injusto si pasara por alto el pecado, lo cual va en contra de su carácter. La Biblia dice que nuestro Dios es uno y esto implica que tiene integridad. Siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Pablo lo explica de manera complicada debido a su inteligencia. A veces incluso Pedro lo encuentra difícil de entender. Pero aquí está cómo se expresó. Dios mostró su justicia al pasar por alto los pecados anteriores y mostró su justicia en el presente para ser justo y justificador. ¿Entiendes ahora? No, por eso estoy aquí. Ese es mi trabajo. Bueno, vamos allá. Jesús es nuestra redención, el pago satisfactorio. ¿Por qué hizo esto? Para demostrar su justicia, porque Él es un juez justo y como Dios es santo, todo pecado debe ser pagado. Además, por su divina indulgencia, había pasado por alto pecados anteriores, pero por su misericordia retrasa el pago. Esto es como cualquiera de nosotros pudo vivir lo suficiente para escuchar el Evangelio. Y también es como se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento. Por la fe, ellos creen en el Cordero de Dios que vendría y moriría en la cruz. Lo que ellos sabían por la fe, nosotros lo conocemos por su nombre. Por la justicia de Dios, todo pecado debe ser pagado, pero su misericordia retrasó el pago. Entonces, este verso milagroso mostró su justicia en el presente para ser justo y justificador. El tren de la gracia es que por su gracia, Él hizo el pago a tu favor. Ese es el Evangelio. La perfección era necesaria. Jesús vivió una vida perfecta y ofreció el sacrificio perfecto. Todo aquel que cree recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios, con sus pecados perdonados y adoptados en su familia. Esto es el Evangelio. La cruz muestra las dos vigas que representan la justicia perfecta y el amor perfecto. En la viga vertical, Dios derramó su ira sobre su Hijo perfecto para que los pecados fueran pagados. En la viga horizontal, los brazos de Jesús están abiertos para recibir a cualquiera que crea en Él, siendo justificado y redimido. ¿Cómo puedes hacer eso? Confía, cree, persigue y entiende que su muerte en la cruz cuenta para ti. Tengo una ilustración en mente. Hace mucho tiempo teníamos dos perros. El primer perro que tuvimos se llamaba Samson.
Vivíamos en Athens, Georgia, y yo quería un bulldog inglés, pero no podía permitirme pagar el alto precio. Así que optamos por comprar boxers, ya que eran similares y costaban menos. Funcionó porque yo era pastor de jóvenes. Samson fue un perro increíble, era grande y fuerte. No mordía mucho, pero babeaba mucho. Todo estaba bien hasta que decidimos que no era bueno para Samson estar solo, por lo que decidimos tener a Sadie. Desde entonces, todo se descontroló. Mudarnos a Jacksonville nos llevó a conocer a personas que realmente entendían nuestra obsesión por los perros. Ni siquiera los veíamos como mascotas, para nosotros eran parte de nuestra familia. Cuando dijimos que los amábamos como hijos, la gente pensó que era adorable, pero también nos advirtieron que al tener hijos reales comprenderíamos el estrés que conlleva. Nosotros no estábamos convencidos, hasta que finalmente tuvimos hijos y tuvimos que buscar una solución para mantener a nuestros perros seguros en el patio trasero. Contratamos a una chica para cuidarlos cuando no estábamos en casa y nos aseguraba que todo estaba bien. Un día recibí una llamada angustiante de ella, diciendo que llegó a nuestra casa por la mañana y no había visto a los perros en todo el día. Me puse muy nervioso y fui rápidamente a casa. Al llegar, me di cuenta de que había dejado la puerta abierta del patio trasero. Ahora bien, la razón de poner la valla allí es porque amamos a nuestros perros y nos preocupamos por su seguridad. Si corrieran hacia Hodges, estarían en peligro. Por eso, la valla no fue un castigo, sino una medida de protección, porque los queremos. Aunque intentamos explicárselo, creo que los perros nunca entendieron realmente. Recuerdo claramente el día en que dejé la verja abierta y sé exactamente lo que sucedió. Sadie, la perrita, fue y la abrió con la nariz. Parecía decir, Sansón, es nuestro momento. Pero él le dijo, Sadie, no entiendes. Nuestro dueño nos ama y esta valla es una provisión y protección. El exterior es peligroso. Debemos quedarnos aquí. Sin embargo, ella simplemente se fue corriendo y él, como todos los perros que conozco, la siguió rápidamente. Supongo que al inicio pensaron que eran libres y que podían hacer lo que quisieran. Pensaron que no había reglas ni restricciones. Pero la realidad es que la rebeldía puede parecer divertida y liberadora al principio, pero solo puede llevar a dos lugares: la muerte o la esclavitud. Cuando regresé a casa y vi que la verja estaba abierta, supe lo que debía hacer como dueño de perros. Me subí a mi camioneta, bajé la ventana y les ofrecí queso a mis perros, sabiendo que les encanta. Y así caminé por el vecindario con el queso en la ventanilla, llamando a Sadie y Sansón. La gente del vecindario pensó que los había perdido. No, la nana y el abuelo salieron, pero dejaron caer un chicle de queso. Por supuesto que no entraron. Vamos, hombre. Jesús dijo que debemos amar a nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces tenemos toda la vigilancia del vecindario buscando a mis perros y no los pueden encontrar. Al principio dije que si encontraba a estos perros, los iba a matar. Pero luego cambié de opinión y espero poder encontrarlos. Así que ahora vivimos en el bosque. Salimos y hay una pequeña puerta de guardia allí. Le pregunto a alguien y me dicen que vieron a dos perros marrones salir y tomar a la izquierda hacia el Atlántico. Entonces tengo que mentirles a mis hijos y decirles que se han ido a un lugar feliz. Luego, Gretchen me llama y dice que los encontró en internet. Abrieron una página GoFundMe. Resulta que alguien los encontró y los llevó a la perrera del centro. Y resulta que no voy mucho allí y cuando lo hago, no tengo suerte. Así que averigüé dónde está la perrera y los llamé. Creo que tienen a mis perros. Cuando la gente pierde a sus perros, ponen fotos para que personas como nosotros puedan encontrarlos. Así que llego a este enorme edificio. Una persona adulta está en la recepción y me pregunta si puedo ayudarle. Le digo que creo que tienen mis perros y ella me trata como si fuera el peor ser humano del mundo. Ella estaba como, no tienen collares. Yo estaba como, oh Dios mío. Y ella está enojada porque todas las cosas no tenían collares ni identificación. Samson no estaba arreglado. Estábamos tratando de aguantar en la casa para eso. Y así de todos modos, yo estaba como, está bien, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Ella dijo, primero tenemos que identificarlos. Así que volvimos. En el camino de regreso le digo, ¿puedo llevarlos a casa? Ella dijo, no, serán 200 por perro. Yo estaba como, bueno, no sabía lo que una inversión que tenía en estos perros, porque no pagué tanto para empezar. No sabía que ganarían valor. Eso es mucho dinero, casi $600. Volvemos y es como un corredor de la muerte. Son pequeñas jaulas y los perros, escógeme, escógeme. Mi perro está en la parte de atrás. Llegamos y Sadie está allí, la hembra. Ella no sabe que algo está mal. Solo se movía sin cola. Ella es como, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. ¿Sabes? Samson me mira, camina hacia la parte de atrás, se sienta. Mi perro malo. Mis perros se rebelaron contra la ley, provisión y protección, porque los amamos. Se siente como la libertad de financiación. Ahora están en esclavitud y tienen una deuda que no pueden pagar. Incluso si la pago, ¿qué voy a hacer? Ir a ellos y decirles, está bien perros, los sacaré de esta, pero me debéis 600 pavos. Quiero decir, será mejor que corráis con un galgo o entreguéis un periódico o saquéis a Timmy de un pozo. No sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo. Aunque lo prometan en serio, Hobby, si nos sacas de esta, seremos perfectos. Enseñaremos a los niños a caminar, haremos la cama y lo que quieras. Pero incluso si pudieran ser perros perfectos, ¿qué harán con la deuda que no pueden pagar? Están atrapados. Volví a la mesa, probablemente sin tener los $600 en ese momento. Pregunté, ¿qué pasa si no puedo conseguir el dinero? La señora me miró como si fuera el diablo. ¿Qué? Solo pregunto. Ella responde, ¿nos cedes la propiedad? Le pregunto, ¿los matan? Ella dice que no, solo los ponemos en adopción y los aseamos y arreglamos sus garras y les ponemos el sistema LoJack para rastrearlos si se pierden. Yo digo, vale, lo pienso. Doy un paso atrás y veo un cartel que dice, adopta un perro hoy por $30. Digasto, ya basta, no lo haré. Voy a renunciar a la propiedad. Ella dice que está bien y me entrega un papel que firmo y ella certifica. Tomo el papel y camino hacia la salida. Pero me vuelvo y digo, señora, me gustaría adoptar 2 perros, por favor. Un macho y una hembra marrones. Ya hemos elegido los nombres. Ella dice que no puedo adoptar mis propios perros. Yo contesto, no tengo perros. Tengo un documento de la notaría en Florida donde se confirma que no tengo perros. Tú los tienes, así que ahora tienes 2. Encontré una laguna en el sistema. Recogí los papeles y los llevé a través de la pequeña oficina que podía ver, pero no oír. La vi hablar con alguien, mostrándole su enfado al golpear un portapapeles. Luego llené una solicitud para adoptar legalmente 2 perros pagando $30. Esta acción me permitió salir de la cárcel y regresar a mi familia. ¿Comprendes? Así es como ocurrió. Ambos nos hemos rebelado contra un Dios santo. Quizás éramos inocentes de ello al principio, pero ahora nos está alcanzando. Hemos contraído una deuda que no podemos saldar por nuestros propios medios. Sin embargo, Jesús viene en una misión de rescate sin descuento. Él no paga $30, sino que ofrece su sangre perfecta e inmaculada como pago. Todo aquel que cree recibe el beneficio de su sacrificio y está perdonado eternamente. Jesús nos adopta en su familia por su gracia si creemos. ¿Has puesto tu fe en Jesús alguna vez? No me refiero a confiar en su bondad solamente. ¿Has creído que cuando colgaba en la cruz con clavos en sus pies, dijo que todo había terminado, que había pagado la deuda en su totalidad? ¿Has creído en eso? ¿Has confiado en Él como saltar de un trampolín y decir, está bien, te creo. Creo que diste tu vida por mí. Quería darte la oportunidad de hacerlo ahora mismo.
¿podría inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos? Si hoy, por primera vez, estás listo para creer que Cristo pagó tu deuda al morir en la cruz, y si crees que este pago también incluye tu salvación, entonces, de acuerdo a la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si estás listo para invocar el nombre del Señor y recibir salvación, levanta tu mano lo más alto que puedas y manténla en alto. Al hacerlo dices: Padre, aquí estoy, sálvame. Alabado sea Dios, recibimos el pago completo por nuestra deuda de pecado. En este momento, hombres y mujeres están siendo redimidos y justificados. Sus pecados son lavados y son adoptados para siempre en la familia de Dios. Esto no puede ser quitado de ellos. Alzamos las manos en señal de reclamo de que la muerte de Jesús en la cruz cuenta para nosotros. La salvación es de Dios y siempre lo será. Le alabamos, le honramos, le glorificamos, porque solo hay un nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos: Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Miembros de la iglesia, el Evangelio requiere una respuesta. Levantémonos y respondamos al Evangelio. Presentemos lo mejor que tenemos como acto de adoración. Cantemos el Evangelio. Eso haremos. Oremos para que recordemos el Evangelio y acérquense a la frente. Dios puede encontrarte tanto aquí abajo como en la última fila allí arriba. Cuando arreglamos nuestro cuerpo para recibir lo que Él tiene para nosotros, algo sucede según su diseño. Espero que lo hagas. Entonces cantemos, presentemos y oremos. Respondamos.